Bendiciones a todos mis amados hermanos, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Abre tu Biblia, por favor, acá en Romanos capítulo 5, del versículo 12 en adelante. Y nos dice la bendita palabra de Dios, Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Amado Dios, te doy muchísimas gracias por esta palabra, por este breve mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido, Dios, que me des la sabiduría de poder enseñar a mis hermanos tu palabra. Y Dios, que tú seas exaltado, glorificado y bendecido durante todo este mensaje. Y que tú recibas toda la gloria, todo el honor, toda la adoración. Que los ojos de mis hermanos y de mis hermanas que me escuchan, sus oídos, Dios, puedan estar, Dios, muy atentos, puedan recibir tu palabra y la puedan entender, y que no solamente, Dios, se quede como pura letra, sino que sea una palabra viva, Padre, que atraviesa el corazón, Señor, y que nos mueve a amarte más, que nos mueve a servirte y a buscarte, que sea una palabra, Dios, que nos guíe a amarte más y a buscarte más y a glorificarte y a darte toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Tu palabra dice, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues aquí estamos, Señor. Aquí te entregamos nuestro corazón, nuestro intelecto. Todo lo ponemos delante de ti, Dios, para que nos ayudes a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues qué bendición, hermanos. Estamos estudiando ya Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 21. Y este es un tipo de predicación expositiva porque vamos estudiando la palabra de Dios, el libro de Romanos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, vamos arrastrando, por decirlo así, toda esta enseñanza del apóstol Pablo, toda esta doctrina, todo este conocimiento que nos va a ayudar a estar firmes en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nos dice la Escritura en el versículo 12 del capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. El pecado entró en el mundo a través de ¿quién? De Adán. Y esto lo encontramos acá en el libro del Génesis, donde se nos habla
de quién era este Adán. Adán fue pues el primer hombre que Dios hizo, fue el primer hombre que Dios puso en esa tierra. Y nos dice acá la escritura en Génesis capítulo 1 del versículo 27 en adelante: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hace al hombre y a la mujer y los pone en este huerto precioso llamado Edén. Y de verdad el propósito de Dios es poder expresar su amor, poder dar su amor al hombre, a la humanidad, y lo consiente y crea, hermanos, ríos, y crea toda clase de plantas, de árboles preciosos, los mejores paisajes que nos podamos imaginar. Y una cosa más, y dice la Biblia en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Entonces ellos solamente tenían que deleitarse en Dios. Solamente tenían que disfrutar y hacer y ser obedientes a lo que Dios les había dicho. Que les dijo: fructificad, multiplicaos. Ellos podían trabajar la tierra, ellos podían sembrar todo lo que ellos quisieran y todo iba a producir. Todo iba a ser bendecido, todo lo que sus manos hicieran iba a ser multiplicado. Y podían tener los hijos que quieran. Y pues esto era el mandamiento de Dios: que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que señorearan sobre ella. Es decir, que Dios los puso por cabeza y no por cola. Y así como Dios les dio bendiciones, también les dio responsabilidades y les dio mandamientos. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le estaba advirtiendo al hombre y le estaba dando un mandamiento. Le decía: mira, tú vas a ser feliz aquí conmigo. Nada te va a hacer falta. Van a ser muy felices. Adán, Eva, van a poder traer a su familia aquí. Van a poder disfrutar de todo lo que ustedes quieran. Van a poder comer de todos los árboles que hay aquí. Todo esto es de ustedes. Pero una cosa no pueden hacer. Solo una cosa, un mandamiento. Y les dice, versículo 17 de Génesis 2, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sabe? Entonces, Dios le dio este mandamiento, pero fue un mandamiento que Adán y Eva no respetaron. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, aquí ya había formado Dios de la costilla de Adán a Eva. Aquí ya estaban los dos juntos. En Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente. Aquí cabe mencionar que la serpiente es el diablo, el enemigo de Dios y de nosotros. La serpiente viene a robar, matar y destruir. El ladrón, la serpiente es el ladrón, es el diablo que viene a robar, a matar, a destruir. Y vino aquí la serpiente a deshacer la obra de que Dios había hecho. Versículo
Entonces, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, la serpiente estaba aquí engañando a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué cosa hicieron Adán y Eva? Comieron del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que Dios les dijo que no comieran, porque si comían de él, morirían. Ahora Dios se había dado cuenta, porque cuando nosotros pecamos, muchas veces tratamos de escondernos, tratamos de hacerlo en obscurito. Y entonces Dios les habló. Versículo 8 del capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí ya viene la maldición. Vamos a ver la maldición que les dio en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comeréis el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjese bien, aquí ya habían comido y la maldición cayó sobre ellos. La maldición fue que la tierra ya no iba a producir bendición, ahora iba a producir espinos y cardos. Que iba a conseguir el alimento con el sudor de su frente, con trabajo duro. Y una cosa más, y le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Se habían terminado los días de vida eterna. Habían dos árboles importantes ahí. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no debían comer, pero había otro árbol que era el árbol de la vida, del cual sí podían comer, del árbol de la vida. El árbol de la vida les iba a dar vida eterna para siempre, pero con la desobediencia de Adán y de Eva, entonces vino la maldición. Y la maldición pasó a todos los hombres, como la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? Qué difícil es que muchas veces por culpa de otros, por culpa tal vez de nuestros padres, por decirlo así, no quiero decirlo así, pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero muchas veces cuando tomamos como padres malas decisiones o nuestros padres tomaron malas decisiones, sus malas decisiones nos orillaron a la pobreza, nos orillaron a una vida de sufrimiento.
Pero como padres somos obedientes a Dios y amamos a Dios y nos mantenemos en obediencia, nuestros hijos y nuestras hijas van a estar bendecidos. Si nosotros nos mantenemos en la bendición de Dios, dice la Biblia que plaga no tocará tu morada. Dice la Biblia que la tierra te producirá bendición. Todo lo que nosotros sembremos producirá en abundancia. La bendición de Dios es fructificad y multiplicaos. Y en esa bendición es en la que nos tenemos que mover. Pero bueno, aquí ya había caído la maldición. Entonces regresamos a Romanos y aquí ya podemos entender por qué Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, la muerte es una herencia de Adán. Y dice que como todos somos descendientes de Adán, entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, la ley vino con Moisés. Antes no había la ley. Dice en el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, aunque no había ley, o sea, no se decía lo que era bueno y lo que era malo, pero los hombres se podían guiar por su conciencia. Recordemos que desde Romanos capítulo 1, la Biblia nos dice que tenemos una conciencia y esa conciencia nos revela lo que está bien y lo que está mal. Aunque la gente no haya conocido de Dios, pues podemos conocer a Dios a través de las cosas creadas, porque en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, desde antes de Moisés, había mucho pecado, había mucha muerte, pero lo que vino a hacer la ley es como prendernos el foco en un cuarto oscuro. Tú puedes decirle a alguien que entra a tu cuarto en obscuridad: oye, mi cuarto está bien ordenado, todo está en su lugar, todo está levantado. Oye, pero no veo, y si prendemos la luz, no, así está bien, así déjalo. Bueno, pues cuando prendemos la luz, entonces podemos darnos cuenta que todo es un desorden. Igual pasa lo mismo con los mosquitos. No sé si a usted le pase que esos molestos mosquitos no nos dejan dormir. Bueno, si tenemos un foquito como de 15 watts que da muy poca luz, pues van a andar por ahí los mosquitos y no los vamos a poder ver y nos van a estar picando. Pero si cambiamos el foco y ponemos un foco de 100 watts, pues le aseguro que ningún mosquito se le va a ir vivo. Pues así es la ley. La ley vino a mostrarnos cuánto pecado hay en nosotros. Vino la ley y abundó el pecado. No es que la ley sea mala, no es que la ley nos hace más pecadores, pero la ley nos dicta lo que es el pecado. Y la escritura dice, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Pero el don no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, la muerte vino por medio de Adán. Y la muerte pasó a todos los hombres, como dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí lo dice en Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Con ley o sin ley, todos pecaban y todos morían. Y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. No había salvación. Esta fue la herencia que nos dejó Adán. Pero nos dice aquí la Biblia, en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, hermanos, si por un pecado la muerte pasó a todos los hombres, pues imagínense Jesucristo, cuántos pecados, tan solo cuántos pecados míos llevó el Señor Jesucristo. Cuánta misericordia hizo el Señor Jesucristo con mi vida. Pues ahora si le sumamos todos los pecados de todas las personas que hay en este mundo, entonces ¿cuántos pecados está llevando el Señor Jesucristo? ¿Cuántos pecados está perdonando? ¿Cuántos pecados cargó el Señor Jesucristo en el madero, en la cruz? ¿Cuánto pecado, cuánto castigo sufrió Él en la cruz? Por eso la Escritura dice que el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, por una transgresión de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Decíamos que la gracia es el charis, es el regalo que nosotros no merecíamos. Jesucristo en su gran amor y en su misericordia fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Nosotros somos pecadores. La Biblia dice, porque no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Lo dice aquí en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero aún así el Señor Jesús, hermanos, Él fue a la cruz a morir por todos. Pero cuando me refiero a todos, me refiero a aquellos que toman el regalo. Es decir, la salvación es para todos, para todas las personas, todos. Pero no todos quieren ese regalo de la salvación del Señor Jesucristo. No todas las personas quieren ser salvas. No todos quieren creer a Dios. No todos quieren arrepentirse de sus pecados. No todos quieren dejar de hacer lo malo. No todos quieren alabar, adorar y glorificar al Señor Jesucristo. Solamente aquellos que reconocen que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo fue a la cruz, que Jesucristo nos amó, como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente ellos, solamente los que creen, los que creemos, los que aceptamos ese regalo, podemos ser salvos, podemos recibir el don. En versículo 16, Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y ese término, justificación, es que, hermanos, Jesucristo
Jesucristo cargó nuestras maldiciones para hacernos justos a nosotros. ¿Sí? Dice, versículo 17, Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por uno solo reinó la muerte. Yo te quiero decirte que ahora tú eres un vencedor, que tú eres una vencedora, que tú eres un victorioso, una victoriosa, y que debemos de tomar control sobre las diferentes áreas de nuestra vida y que debemos de reinar, hermanos, que debemos de gobernar principalmente nosotros. Una parte de la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nosotros ahora tomamos el control. Ahora tenemos el dominio sobre las circunstancias, el dominio sobre el miedo, el dominio sobre nuestras pasiones. Ya no somos gobernados por nuestras pasiones desordenadas. Ya no somos gobernados por nuestra ira, por el mal carácter, por los celos. No, ahora reinamos, ahora tomamos el control. Ahora nuestra vida está guiada por la palabra de Dios. Y recuerda, hermanos, que Dios ha puesto a los ángeles a nuestro servicio y que a través de la fe podemos movernos y podemos hacer cosas y podemos creer y podemos salir adelante y podemos tomar retos y podemos fructificar y podemos multiplicarnos y podemos salir adelante y podemos ser victoriosos aún en medio de este mundo convulsionado, aún en medio de la crisis. Podemos tomar dominio, podemos reinar sobre las circunstancias. Para los testigos de Jehová y muchas otras personas, el infierno se encuentra aquí en la tierra. Bueno, ellos están viviendo su propio infierno, pero para nosotros la Biblia dice que nosotros reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y recibamos en abundancia la gracia de Dios, hermanos, porque Dios no da las cosas escasamente. Dios da abundantemente. Dios bendice abundantemente. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo. La Biblia dice que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Nos lo dice en Isaías capítulo 53. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que la Biblia dice en Efesios 2:8 que no es por obras para que nadie se gloríe, gloria a Dios. Solo por la obediencia del Señor Jesús. No hay obras que nosotros podamos hacer para ser salvos. Ya somos salvos si nosotros permanecemos en Jesús. Hemos sido hechos justos solamente por la obediencia de uno solo, Jesucristo. Dice versículo 20, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la ley vino como un sistema para que los hombres dejaran de pecar. Pero la ley produjo más pecado en el hombre, como dice Pablo. Es que antes de que, si la ley no dijera no codiciarás, pues yo no conocería el pecado. Pero como la ley dice no codiciarás, entonces el mandamiento produjo en mí toda codicia.
porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces la ley nos exhibe nuestra inmundicia. La ley exhibe la incompetencia del hombre para vencer el pecado, para llevar una vida justa. Pero la gracia de Dios nos justifica, nos limpia a través de la obediencia de uno solo, Jesucristo. Entonces, la ley es mala. No, la ley es perfecta. La ley nos va a llevar a Jesucristo, porque la ley nos va a hacer darnos cuenta de que nuestra condición como hombres está podrida, que nuestra naturaleza carnal está podrida, que somos mentirosos, que somos engañadores, que somos ladrones, que somos y todo lo que dice ahí la palabra de Dios. Pero somos regenerados a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eternamente mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y hasta antes de que viniera o hasta que el Señor Jesucristo resucitó, porque cuando el Señor Jesucristo resucitó, entonces Él consumó su obra de gracia en nosotros. Cuando Él venció a la muerte, cuando Él se levantó, entonces Él ahora nos ha dado su victoria. Y ahora dice la Escritura que nosotros debemos de reinar por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él peleó por nosotros. No solamente le dijo al diablo, a ver, ya, dame la vida. No, el Señor Jesucristo tuvo que arrebatarle esta autoridad legalmente, porque Adán la perdió legalmente. Adán desobedeció el mandamiento de Dios, pero Jesucristo tuvo que cumplir todos los mandamientos, toda la ley, y solamente lo hizo por una cosa, porque nos ama. Como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Gloria a Dios.